Este mes, como ya hemos estado compartiendo, es el mes de la Biblia. Es un mes donde la mayoría de iglesias cristianas hacen un énfasis especial al escrito está. Todos sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es una forma en que el hombre puede llegar a entender a Dios. Y cuando nosotros hablamos de la Biblia como libro, podemos decir que es un libro que cuando uno lo lee, el autor está a nuestro lado, a través del Espíritu Santo. Por eso creemos que es infalible, es inerrante y es singular. Y cada domingo vamos a estar compartiendo algo de estos principios. Definitivamente, hablar de la autenticidad histórica de la Biblia es un tema muy amplio. Sin embargo, yo lo voy a resumir para que podamos enfocarnos en un punto, creo yo, importante y que a lo largo de nuestra vida cristiana siempre lo vamos a estar mencionando, de modo de que lo que vamos a escuchar en esta mañana, lo que les voy a compartir, pueda ayudarnos a poder tener un panorama más amplio de la revelación escrita en la palabra de Dios. Todos sabemos que la Biblia es el único libro que ha sido más atacado, ha sido de una u otra manera, se ha intentado destruirlo. Si ustedes ven el Bhagavad Gita y el Corán o otros libros religiosos, no se han visto ni hay quizá información de o del intento de querer destruir. Sin embargo, no así de la Biblia. Por eso recién en nuestro país, quizá en el año 1920, cuando empezó la entrada de la Biblia en físico a nuestro país, a través de los colportores, de repente algunos de ustedes han escuchado de estos hermanos que se encargaban de llevar las Biblias a los pueblos alejados, y al igual que en esta época el tráfico de droga es un delito, se paga con cárcel. Antes traficar con Biblias se pagaba con cárcel también. Quizá alguno de nosotros diga, ¿cómo es eso? Sí, si alguien traía Biblia de un lugar a otro, te podían meter preso. Estaba prohibido. No ha sucedido así con otros libros, y eso es porque la Biblia es un libro especial. Por eso es que cuando elegimos el pasaje de esta mañana, hemos elegido a Lucas, porque Lucas es el único autor de un evangelio que no es judío, sino gentil. Algunos creen que es de Macedonia, y eso es lo relevante, ya que cuando nosotros queremos hablar de las evidencias históricas de la Biblia, sería bueno que revisemos qué es lo que dice un historiador, y más aún un personaje tan importante como Lucas, que no nació como judío, ni tuvo quizá la enseñanza judía, pero tuvo una preparación académica, al igual que Pablo, que es importante. Por eso es que el griego de Lucas es un griego un poco más pulido, si podríamos decir, que de Mateo, que de Marcos. Ahora bien, hemos leído este pasaje, y este pasaje comienza diciendo, en el primer tratado, o Teófilo. Significa de que Lucas ya había escrito otro libro. Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles y es el autor de su propio evangelio que se llama Lucas. De modo de cuando escribe a Teófilo, vamos a ver luego quién es Teófilo. Lucas hace esta especie de introducción diciéndole Lucas a Teófilo: mira, en el primer tratado yo te escribí y te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, cuando nosotros abrimos el libro de Lucas, vamos a darnos cuenta que ahí relata las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y acá comienza una verdad que debemos tener presente siempre. No es que nosotros enseñemos para luego hacer. Hay muchos creyentes que les gusta enseñar, hablar, exhortar, compartir con otros, pero no hacer. Y una verdad que Lucas presenta es que Jesús, antes de hablar, antes de enseñar, Él comenzó a hacer. Primero hago, luego enseño. Es fácil decir, hermano, ora. Hermana, lee la Biblia. Hermano, congrega. Y tú no congregas, tú no oras, tú no lees la Biblia. La enseñanza de Jesús es primero hago, luego enseño. ¿Estás de acuerdo, hermano? Así no estoy de acuerdo, tenemos que ver este primer principio acá que Lucas presenta. Lo segundo es que él comienza a relatar, tanto en Lucas como Hechos, evidencias de la
aparición de Jesús luego de su muerte. Y lo presenta acá diciendo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que significa irrefutable, que significa que no hay forma de refutar. Es decir, luego de la muerte de Jesús, Lucas presenta evidencias de la resurrección de Jesús. Y sin duda, una de las evidencias más grandes de la resurrección de Jesús es que cuando los discípulos, los primeros seguidores del cristianismo, eran perseguidos como consecuencia de su fe y se les amenazaba para que renuncien a su fe, de manera especial, no digan que Jesús ha resucitado. Ellos estaban dispuestos a morir por esa verdad. Y creo que nadie está dispuesto a morir por una mentira. Ni mucho menos que acá hubo una especie de sugestión masiva y los discípulos creyeron que vieron a alguien que resucitó. Sin embargo, Lucas va a presentar esto. Y luego él habla que se apareció Jesús durante 40 días. Significa que hubo muchos testigos. Entonces, cuando Lucas presenta este relato como historiador, se dirige a Teófilo. Por eso es que en Hechos mismos, Lucas comienza a decir, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, es decir, él está haciendo referencia a Mateo, quizá a Marcos, que también han compartido acerca de la experiencia, o si podríamos decir la biografía de Jesús. Lucas comienza a decir, muchos han tratado de poner en orden, así que yo también voy a hacer esto, porque las cosas que han intentado escribir son ciertas. Y él está escribiendo, es como que si nosotros viniéramos acá, ¿no es cierto? Y yo me dirijo a los jóvenes acá y les digo, ¿sabe qué, chicos? Perú no va a ir al Mundial, ¿no? Todos van a decir, sí, pastor, no me va a recordar esa herida emocional que tengo y que todavía no ha sanado, ¿no? Sí, 3-0. Nadie va a poder decir esto. Pero si yo decía esto hace 6 meses, definitivamente varios se podrían poner de pie y decir, no, pastor, si todavía no ha sucedido eso, todavía tenemos chance en las matemáticas, ¿no? Porque algunos todavía tienen esa herida emocional de las matemáticas, ¿no? Ahí nomás acordamos de la matemática, luego en el colegio humano no hacemos nada por las matemáticas. Lo cierto es de que Lucas cuando escribe a un grupo de personas que fueron testigos de ver a Jesús vivo. Y es por eso que él dijo, no hay forma de refutar esto. Como historiador, por supuesto. De esa manera de introducción, hermano. Él va a relatar lo que enseñaron los desde el principio, lo que vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, y luego dice, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, el evangelio, el cristianismo, no es para gente ignorante. El cristianismo es para gente que razona y piensa. De modo de que ese cliché antiguo, que los que creen en Dios son ignorantes, definitivamente eso ya pasó de moda, porque el mismo acto de decir eso muestra ignorancia. De modo de que Lucas se está presentando acá diciendo, lo que yo voy a escribir es algo que he investigado, algo que yo he, y ojo que Lucas, al ser gentil, él tuvo acceso a información que un judío quizá no lo podía tener, ya que el judío no podía acercarse a un gentil, ni mucho menos entrar a la casa de un gentil. Y Lucas, los relatos que obtuvo, lo obtuvo de esa manera. Por eso al leer Lucas, al leer Hechos, tenemos que ver desde una perspectiva que un historiador lo relató. Y es por eso que a lo largo de este tema voy a presentar algunos historiadores, algunos rabinos que nos hablan acerca de lo que quiero hoy día compartir. Primero, Teófilo. Teófilo significa amado por Dios, pero conlleva la idea de amigo de Dios. Es decir, Lucas está escribiendo a un personaje que se llama Teófilo. Y uno dice, ¿quién es Teófilo? La Biblia no da ninguna referencia de quién es Teófilo, sino uno investiga a través de los historiadores de la época quién fue este personaje a que Lucas escribió. Y voy a colocar algunos. Lucas se dirige a él como excelentísimo. Es decir, al dirigirse a este personaje, tanto en el libro de Lucas como en Hechos, estamos frente a alguien que es importante. Porque Lucas mismo, en Hechos capítulo 23, 26, y en Hechos 26, 25, tanto Félix,
como Festo eran dos gobernadores y Lucas, cuando escribe de ellos, se dirige como excelentísimos. De modo de que podríamos deducir que Teófilo era una persona de eminencia, una persona con autoridad, era una persona que tenía un cargo, como podríamos decir, congresista, podríamos decir juez supremo, un cargo muy importante. De modo de que Lucas, al escribir Hechos de los Apóstoles, lo preparó de una forma tal que tuvo que investigar porque esta persona que iba a leer no era una persona analfabeta, era una persona muy inteligente. Otros dicen que Teófilo fue un hombre rico e influyente de la ciudad de Antioquía. Algunos piensan que Teófilo le pagó los viajes a Lucas, y Teófilo fue un personaje muy amigo de Lucas, porque Lucas también era gentil. Por eso algunos creen que Lucas era de Antioquía, otros dicen de Cesarea, ¿no es cierto? Sumo sacerdote, otros dicen, que Teófilo fue un sumo sacerdote porque hay un Teófilo ben Anaus, que fue sumo sacerdote en Jerusalén en los años 37 al 41, era hijo de Anás y cuñado de Caifás. También hay un personaje histórico que se llama Teófilo, y algunos creen que era este sumo sacerdote. Otros piensan, y esto es algo que la mayoría quizá está apuntando a este personaje, que era el abogado romano que defendió a Pablo durante su juicio en Roma. Lucas, al escribir Lucas y los Hechos, era redactar una defensa del cristianismo, algo parecido a un escrito jurídico. Es decir, algunos piensan que Teófilo fue un abogado que se encargó de defender a Pablo porque Pablo paraba en problemas, ustedes saben, ¿no es cierto? Y él necesitaba un abogado para defender. De modo de que Lucas, al conocer a Teófilo, él escribió este relato ¿para qué? Para que la defensa que él haga de Pablo ante las autoridades sea una defensa a través de escritos. De modo de que podemos hablar de Teófilo. Lo cierto es de que Lucas escribe esto a Teófilo no como una leyenda, no como una historia de cuentos, sino como un trabajo de investigación. Y creo que la mayoría de los presentes que han hecho una tesis saben muy bien lo que cuesta hacer un trabajo de investigación, ¿es cierto? Y Lucas lo hizo así, hizo un trabajo riguroso. Ahora bien, Lucas era un médico y gentil, no era judío. Pablo va a decir en Colosenses 4:11, os saluda Lucas, el médico amado. Qué interesante es esto. Es decir, Pablo reconoce a Lucas como profesional de la salud. Eusebio, que es el padre de la historia de la iglesia, escribe esto. Lucas era antioqueno, o sea, de Antioquía, de raza y médico de profesión. Fue durante mucho tiempo compañero de Pablo. Tuvo una conversación cuidadosa con los otros apóstoles y en 2 libros nos dejó ejemplo de la medicina para las almas que había obtenido de ellos. Es decir, este historiador Eusebio presenta a Lucas como médico, y al mismo tiempo, cuando uno lee Lucas, los milagros de Jesús, él siempre coloca términos que Mateo y Marcos no colocan. De modo de que se ve que él estudió medicina. Y este historiador lo reconoce de esa manera, haciendo alusión a este personaje que nosotros estamos viendo como Lucas a manera de introducción. Ahora bien, en Hechos y en Lucas hay 3 términos que va a ser el motivo de esta exposición de este tema. Hebreo, israelita y judío. Que aparentemente son sinónimos, pero nos va a llevar a entender la autenticidad de la Biblia, ya que el pueblo hebreo o la palabra de Dios, Dios utilizó al pueblo hebreo, a los israelitas, a los judíos, para que nosotros podamos tener la palabra de Dios en la actualidad. Y es necesario que entendamos cómo nace, cómo surge estos tres momentos de la historia del pueblo de Israel, para que cuando leamos la palabra podamos entender el proceso de la revelación de Dios a través de la Escritura. Ahora bien, en Hechos 6, capítulo 1, va a decir, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lucas en Hechos va a hablar del pueblo de Dios y se refiere a ello como los hebreos, que hubo ahí un conflicto entre las viudas, ¿no? Que aparentemente un grupo de diáconos
optaba por atender más a las viudas hebreas que a las que no eran hebreas. Y Lucas lo escribe de esa manera y coloca el término los hebreos. En Lucas capítulo 2, 32, hablando del momento del nacimiento de Jesús, habla luz para revelación de los gentiles y gloria. Hebreo es un término del idioma hebreo que se escribe híbrido. Recuerdan que ya les hemos indicado en exposiciones pasadas que el hebreo se escribe de derecha hacia izquierda. Y he colocado la parte de arriba, hebreo sin vocales, y la parte de abajo, hebreo con vocales. En el hebreo, para los jóvenes que algún momento van a tener la curiosidad y van a entrar a estudiar los idiomas bíblicos, van a darse cuenta que las vocales en el idioma hebreo son puntitos, que van debajo de cada consonante. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y no había vocales. Luego se agregó, y esa es otra historia, ¿está bien, hermanos? Pero el término hebreo significa ibri, que significa cruzar. Cuando hablamos del pueblo hebreo, estamos hablando de alguien que cruzó, o más, pasar al otro lado. Y esto es importante entender, hermano, porque va a ser uno de los peldaños para que podamos entender por qué Dios actuó y se reveló y se manifestó al pueblo hebreo. El profesor Nahum Sama, en su libro El mundo de la Biblia, la duda de la historia, va a decir que hebreo es una persona que proviene más allá del río, es decir, del Éufrates. El término hebreo significa para este historiador más allá del río. Es como que tú vives, mi hermano, en Pachacamac, ¿no? Entonces dice, él vive más allá del río Lurín. Él viene de allá, más allá del río Lurín. El término hebreo significaba para este historiador una persona que proviene más allá del río Éufrates. Los de Canaán lo usaban para describir a los forasteros. Ahora voy a colocar un mapa para que más o menos podamos entender. El pueblo Canaán era un pueblo que no era el pueblo escogido con Dios y utilizaba este término ibri, este término hebreo, para describir a los forasteros, a aquellos que no tenían un lugar donde vivir. También los historiadores dicen que pudo haber sido un gentilicio de Eber. Eber es un descendiente de Noé. Cuando nosotros vemos a Noé, ¿se acuerdan Noé, el que hizo el arca? Él tuvo como hijo a Sem, luego Sem tuvo su hijo a Arfaxad y luego Sala, y Sala tuvo su hijo que se llamó Eber, que es el gentilicio para hebreo. Dice la palabra, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Qué importante es poder tener esta realidad aquí, porque Noé es uno de los personajes muy cuestionados en la historia, como Jonás, como el libro de Daniel. Cuando uno comienza a estudiar la escuela de alta crítica en la Biblia, se cuestiona a estos personajes, se les cuestiona ¿por qué? Porque no se cree que un hombre construyó un arca y que metió a los animalitos y que los animalitos salvaron y vino un diluvio, se cuestiona mucho. Como se cuestiona también de que Jonás estuvo en un pez y un pez se lo tragó. Y la mayoría de personas que no creen en Dios refutan y contradicen esto porque conectan estas historias reales de la palabra de Dios como fábulas. Sin embargo, cuando nosotros vemos la evidencia interna de Jesús, sabemos que Jesús existió. Y Jesús fue muy claro, tanto con Noé como con Jonás. Jesús habló de Noé, que serán como en los días de Noé cuando Él venga, ¿recuerdan? Y Jesús hizo referencia a Noé como un acontecimiento histórico. Y el arca de Noé, por supuesto, existe, está ahí en uno de los montes de Turquía, sin embargo no se puede entrar ahí porque hay 3 fronteras que pertenecen a ese monte y ninguno quiere dejar el acceso, pero por satélite se ve. Tú puedes googlear arca de Noé y ahí está sentado. O sea, las pruebas arqueológicas actuales demuestran que los sucesos bíblicos han ocurrido. Y más aún, Jonás. Cuando se cuestiona a Jonás, se cuestiona de qué tamaño era el pez, fue una ballena, no fue una ballena, porque por allá no había ballena, y se narra una cosa, pero Jesús no se hizo problema, y Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tumba. Es decir, la evidencia interna, si nosotros creemos que Jesús dice la verdad y que Jesús fue un personaje histórico real, Jesús menciona a los personajes cuestionados en la actualidad. Lo cierto es
que el pueblo hebreo, algunos piensan de que viene de Sala, ¿no es cierto?, que engendró a Eber. Y este erudito estudioso de las genealogías, Ben Zion Wacholder, dice esto. Él es un profesor emérito del Talmud y rabinismo en el colegio, bueno, en Estados Unidos, Cincinnati, que desempeñó un papel fundamental para hacer que los rollos del Mar Muerto fueran accesibles a todos. Este es un historiador, hermanos. Ustedes deben haber escuchado que la revelación de la Escritura la tenemos en hebreo y en griego, y se ha cuestionado mucho las Escrituras diciendo, a lo mejor se ha escrito la Biblia y alguien se ha imaginado porque no hay evidencias de que esto sea lo que realmente los escritores antiguos lo escribieron así. Y presentan todos los rollos de la Escritura, y hace unos años se encontró en el Qumran, en el Mar Muerto, en unas cuevas, rollos que eran más antiguas de los que los traductores habían traducido la Biblia. Y cuando hicieron referencia entre los rollos antiguos y los rollos que habían sido traducidos las Escrituras, no había error, no había contradicción. Es decir, se había conservado los rollos que hicieron la traducción de la Escritura tan fiel al original, que cuando encontraron los rollos del Qumran era tal cual. Y este erudito comenzó la investigación. De todos los rollos que encontraron en el Qumran, hizo una especie de diccionario que en teología se llama concordancia, es decir, abrió los rollos, porque aquel tiempo eran rollos, hermanos, y comenzó a escanear con una computadora cada palabra de los rollos que se encontraron en el Qumran. Este profesor Ben Zion lo escaneó, usó computadoras para hacer una concordancia hebrea. Se demoró mucho tiempo y sacó muchas palabras, y cuando esto en la computadora lo tradujo a lo que está en la Biblia, se dio cuenta de que la palabra de Dios tenía la misma exactitud de la traducción que las antiguas, salvo alguna referencia, porque ustedes recuerdan que el hebreo, cuando se colocan los puntos de las vocales, a veces hay alguna interferencia. Pero él dijo esto, dice que el gentilicio hebreo puede indicar descendencia de Eber. Eber representa una línea piadosa en un mundo pagano. Eber no participó de Babel y mantuvo la lengua original. Entonces, este erudito comienza a decir que el pueblo hebreo, ese término hebreo, viene como un gentilicio de Eber. Eber, que fue descendiente de Noé, y que él mantuvo la lengua original, porque él no participó en la Torre de Babel, en la confusión. Ustedes recuerdan la Torre de Babel, cómo Dios confundió la lengua de todas las personas que estaban ahí, pero de Eber no. Entonces Eber mantuvo el lenguaje original que viene de la creación. De modo de que escuchar a este personaje nos hace ver de que el personaje Eber, y de ahí sale el término hebreo, mantuvo la lengua original. Ahora, los patriarcas no se llamaban así, más bien los otros pueblos lo hacían. Nosotros cuando leemos la Escritura vamos a ver de que ellos no se autodenominaban el pueblo hebreo, sino que otros pueblos lo calificaban así. Los pueblos de aquella época eran politeístas y este grupo de hebreos era monoteísta. Es decir, los pueblos reconocían que este grupo de personas que se denominaban hebreos adoraban a un solo Dios, mientras que todos los pueblos de alrededor adoraban a muchos dioses. Y se notaba la gran diferencia entre este pequeño pueblo que se comenzaba a denominar hebreo, era diferente de los demás pueblos, y los pueblos paganos lo reconocían. Y es interesante cómo Abraham aparece en medio de este inicio del término hebreo. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. En la Biblia comienza una revelación del pueblo hebreo con Abraham. Y lo presenta Abraham que él sale de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan ustedes de Ur de los Caldeos? Y se va a un lugar cerca de Sodoma y Gomorra. Y se va con su sobrino Lot. Y es ahí cuando los pueblos paganos toman prisionero a Lot y Abraham decide ir a rescatarlo. Y
uno de los personajes va a buscar a Abraham y le dice esto: vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Este es el primer texto bíblico que comienza a utilizar como denominación a un pueblo hebreo. Es decir, Lot había sido llevado prisionero por los pueblos que estaban ahí alrededor, lo habían llevado y Abraham escucha la noticia de este mensajero y el relato bíblico lo escribe así: y vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo. Entonces, ¿dónde comienza el término hebreo en la Biblia? Con Abraham. Y ustedes saben que Abraham es el padre de la fe. Ahora, quiero que vean un poco este mapa. Esos Goín, Elazar, Sinar, Elán, eran los pueblos que atacaron a Lot y lo llevaron cautivo. ¿De dónde era el pueblo hebreo? Decían más allá del río Éufrates. Miren, ustedes ven ahí, esa parte celeste es el río Éufrates. Es el río Éufrates. Y Abraham vino ¿de dónde? Vino de Ur de los Caldeos. ¿Y dónde estaban asentados? Ahí donde está ese punto rojo, estaban asentados. Entonces, cuando decían, ellos son hebreos más allá del río, cruzando el río, se referían que ellos habían venido de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan que en Génesis va a decir, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Pues bien, Abraham de Ur de los Caldeos se fue a la tierra de Canaán, porque Dios tenía un plan para él. Entonces el término hebreo era los que son más allá del río, más allá del Éufrates. De modo de que este título representaba que él no pertenecía a ese lugar, que había cruzado, había salido. Y es interesante, hermano, porque quizá aquí hay quizá no tanto alegorizando esto, hay una enseñanza que podamos nosotros hoy día rescatar. Al igual que Dios empezó con Abraham el nacimiento de una nación, y lo hizo cruzar el río, y él era más allá del río, nosotros como cristianos hemos tenido un inicio. Hemos tenido que cruzar, mi hermano, ¿no es cierto?, hacia la salvación, dejando las cosas del mundo y acercándonos al Señor. El rabino Johann Snack dice esto: el primer judío Abraham no era un filósofo, ni un rey, ni un nómada. Dios no le dio una tesis ni un trono, sino una promesa. Y Abraham respondió, saliendo, dejando atrás todo lo que conocía. Eso es ser hebreo, alguien que cruza. Ser hebreo es una marca espiritual, el primer hombre del pueblo de la promesa, de los que caminan por fe. Entonces, cuando en la Biblia encontramos el pueblo hebreo, ese término hebreo está representando a alguien que salió de más allá y que comenzó su ruta en fe a hacer algo que Dios lo había llamado a realizar. Ahora, y de ahí es donde viene, hermanos, el segundo significado, porque Abraham tiene hijos y de entre sus hijos comienza ya a cambiar la terminología. Ya no se le denomina el pueblo hebreo, sino comienza a denominarse el pueblo de Israel. Ustedes han escuchado de Israel. Israel nos hace recordar cuando Jacob lucha con Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, dónde fue? Fue en Peniel. Y en Génesis, capítulo 32, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, durante un tiempo en la Escritura, al pueblo de Dios, en la Biblia se le denominó los hebreos, pero luego que Jacob tiene ese encuentro con Dios, Dios comienza a denominar ahora ya no pueblo hebreo, sino pueblo de Israel. Y empieza con Jacob. Israel significa el que lucha con Dios o Dios gobierna. Es interesante esto, mi hermano, muy contrario a Jacob, que era su plantador. Entonces quiero que me lleven la línea de pensamiento. Dios comienza a elegir a un pueblo al que la Biblia en sus inicios lo denomina el pueblo hebreo, que es lo que salieron, los que son más allá del Éufrates, los que han tenido que cruzar, pero luego comienza Dios una revelación especial y elige a Abraham, y Abraham tiene un hijo, un descendiente, Isaac, y luego viene Jacob y Esaú, por supuesto, y comienza a trabajar con Jacob. Ahora, si queremos ver la línea genealógica, aquí lo tenemos así. Abraham y Sara tienen a Isaac, Isaac y Rebeca tienen a Esaú y a Jacob, y Jacob, en aquel tiempo estaba
Así, hermano, cuando la Biblia escribe algo no significa que lo puedes practicar. Algunos dicen, la Biblia dice que uno puede tener 4 mujeres, pastor, porque Jacob tuvo 4 mujeres y yo, ¿por qué una? Dicen, ¿no? No, la Biblia dice, pero no significa que aprueba eso. Cuando nosotros encontramos algo en la Biblia, no significa que Dios lo aprueba. Que Dios conozca ese acto no significa que lo apruebe. Entonces Jacob tuvo a Lea, a Bilha, a Zilpa y a Raquel. Pero es importante que entre todos los hijos que tuvieron, hay 3 que van a tener una preponderancia muy importante en la historia de Israel y en la evidencia de lo que nosotros queremos hablar hoy día de la Biblia. Leví, Judá y Benjamín. Estos 3 hijos de Jacob van a resonar hasta la venida de Jesús. Por eso es que Dios comienza a tratar al pueblo de él ahora como el pueblo de Israel. De modo de que luego de que tuvieron sus 12 hijos, empieza esos 400 años en Egipto. Algunos dicen 430, algunos 420. Es cuestionado la cantidad de años, hermanos. Sin embargo, estuvieron 400 años en Egipto, estuvieron esclavos ahí hasta que aparece Moisés, ¿no es cierto? Y Dios comienza a trabajar con el pueblo de Israel y inicia un tiempo al que se denomina el tiempo del pacto. Dios le revela a Moisés su voluntad a través de las tablas de la ley. Y esta es una de las primeras manifestaciones de la voluntad de Dios a través de las tablas de la ley. Ahora lo tenemos nosotros como se llama Biblia, pero Moisés lo tuvo a través de las tablas de la ley. Ahora, Israel no es un pueblo que eligió a su Dios, sino Dios los eligió a ellos. O sea, Dios elige a Jacob, le cambia de nombre a Israel y comienza el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va 300 años cautivo en Egipto y Dios decide tratar con el pueblo a través de Moisés. Dios se revela a Moisés, tiene un encuentro personal Moisés con Dios. Dios le dice a Moisés que va a hacer esto y le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Dios elige al pueblo, no el pueblo elige a Dios. Ser israelita, entonces podemos decir que no era haber nacido en un pueblo, era pertenecer al pacto. Entonces, cuando nosotros vemos el pueblo hebreo, estamos haciendo referencia a los del otro lado, a los que cruzaron. Pero cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando a los que les fue revelado un pacto. Y cuando nosotros vemos pacto, tenemos que hablar de la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios. Ahora bien, la ley mosaica no era solo un código moral, sino era la expresión visible de la santidad de Dios. Cuando leemos los 10 mandamientos, no era una serie de normas que obligaba al pueblo a cumplir al pie de la letra. Los 10 mandamientos era la forma en que Dios quería mostrar cuán santo era Él. De modo que cuando uno lee los 10 mandamientos, no está leyendo 10 obligaciones que nos torturan porque no lo podemos cumplir, sino que estás viendo la revelación de la santidad de Dios que es tan grande que no lo podemos cumplir, a no ser de que venga Jesús y a través de Él lo podamos realizar. Ahora, el rabino Eliezer Berkovitz dijo esto: el israelita es aquel que vive sometido a la voluntad divina. Su existencia entera es una respuesta constante al pacto. No es solo descendiente de Jacob, es testigo viviente de la ley de Dios. El israelita entonces no se definía por geografía ni por ejército, sino por obediencia. Entonces comenzó, hermanos, y comienza en la Biblia una revelación acerca del pueblo elegido, ya no como el pueblo hebreo, sino como el pueblo de Israel, a quien Dios se manifestó a través de unas escrituras y le reveló su santidad. La organización de los israelitas fue única en el mundo. Entonces Dios comienza a trabajar con un pueblo, hermanos. En un principio lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva hacia la tierra donde quería que se asiente, y le cambia luego de nombre a través de un descendiente de Abraham. A Jacob le coloca a Israel, y Dios comienza a organizar a su pueblo y lo organiza de esta manera. Miren, hermanos, en el desierto el pueblo de Israel no estaba amontonado como sea, sino que Dios había colocado en medio el arca del pacto, el tabernáculo de reunión, donde Dios se manifestaba.
allí era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Allí era el lugar donde Dios se manifestaba. Cada vez que Dios quería hablar al pueblo de Israel, a través de una nube espesa, a través de rayos, truenos, relámpagos, Dios descendía y Moisés se acercaba y todo el pueblo estaba lejos porque tenía temor de Dios. Y Dios los había organizado de esta manera. El pueblo de Israel estaba, las 12 tribus de Israel divididas en norte, sur, este y oeste. Ahora, de esta manera, miren. En el oeste estaba Benjamín, Efraín, Manasés, en el norte Aser, Dan, Neftalí, en el este Isaacar, Judá, Zabulón, en el sur Simeón, Rubén y Judá. Y es aquí, mis hermanos, donde Dios comienza a revelar su plan, de modo de que va a elegir a Judá para que sea el liderazgo real. Por eso es que nosotros cuando hablamos de Judá, hablamos de Jesús, de la tribu de Judá. Empezamos a ver de que a través de la historia, mis hermanos, Dios comienza a revelarse para que aparezca el Mesías Jesús. Los levitas iban a cumplir la labor sacerdotal. A la tribu de Leví no se le considera en las 12 tribus de Israel porque ellos cumplían una labor muy específica dentro del tabernáculo. Los levitas eran los encargados de la adoración, eran los encargados de poder ofrecer a Dios todas las ofrendas del pueblo. Pero también iba a aparecer Benjamín y Efraín, que iban a recibir una porción doble. Y ahora vamos a ver por qué, mis hermanos. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de la Biblia. Pero hay arqueología moderna que ya menciona acontecimientos de la Biblia. Yo he traído uno de ellos que se llama la Estela de Mernepat. ¿Qué es esto, mi hermano? Es un monumento de piedra egipcio de más de 3 metros de altura, que contiene una inscripción jeroglífica de 28 líneas que describen campañas de Faraón Meneptah contra Libia y Canaán a fines del siglo XIII. En esta piedra, que mire tantos años dura, hay una escritura ahí y hace mención expresa a Israel. Dice, Israel es un terreno desolado, su semilla no existe. Es la primera mención a Israel fuera del registro bíblico. Se descubrió en Tebas y actualmente se conserva en el Museo del Cairo. Ustedes pueden googlear, hermano, pueden ahí verlo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros empezamos a abrir la escritura, una de las evidencias históricas de que la Biblia es real es que Dios utiliza un pueblo, el pueblo hebreo, que luego pasa a formar, a ser el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no solamente aparece en la Biblia, sino aparece en esta estela escrita muchos años antes que nosotros podamos tener la Biblia. De modo de que hay referencias históricas en cuanto al pueblo de Israel, porque Dios utilizó a este pueblo para poder revelar su plan, su propósito. Ahora, Nelson Glued, un arqueólogo palestino, dice, se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho nunca alguna referencia bíblica. Los hallazgos arqueológicos no han hecho más que confirmar claramente con detalle exacto los aspectos históricos de la Biblia, y por la misma razón la correcta evaluación de las descripciones bíblicas a menudo ha llevado a descubrimientos sorprendentes. Y esto lo vemos, hermano, en muchos relatos. Este no es un momento para poder compartir todos los relatos arqueológicos que se ha habido, pero muchos se cuestionaba, mi hermano, esa parte donde Jesús le mandó lavarse los ojos al ciego, ¿no es cierto? Ese pozo de Bethsaida. Se cuestionaba porque decía que no existía eso, no aparece en ninguna parte. Y descubrimientos últimos han encontrado que sí existía ese pozo de Bethsaida. Y es más, han hecho las excavaciones en Israel y han descubierto. De modo de que cuando nosotros empezamos a hablar de la evidencia histórica de la Biblia, vamos a darnos cuenta que la arqueología no contradice la Biblia. Y recuerden que la arqueología es la ciencia que busca en el pasado para hallar evidencia de que algo existió o no existió. Ahora bien, avanzo, hermano, porque quiero llegar a la parte de la aplicación. Luego, mis hermanos, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, comienza a desarrollarse a través de los reyes. Y ustedes saben muy bien la historia. Dios decidió dirigir al pueblo de Israel a través de la teocracia. Es decir, Dios dirigiendo, no la monarquía, el rey dirigiendo. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan qué hace? Pide rey. De modo de que al pedir rey, Dios levanta al primer rey de Israel, ¿se acuerdan? Saulín, ¿no es cierto? Y levanta a Saúl y empezó ahí, hermanos, los reyes de Israel. Y al cabo
del tiempo, se dividió en dos el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, de dividirse en dos, se dividieron también las tribus. Las tribus del norte, Rubén, Simeón, Manasés, Isaacar, Zabulón, Efraín, Dan, Aser, Neftalí y Gad, empezaron a ocupar la parte del norte. Y la parte del sur, Judá, Leví y Benjamín. Por eso le dije que pongamos atención aquí. Porque en la parte del sur está Jerusalén. En la parte del sur está el templo. Y tanto Judá, Leví y Benjamín son los que conservaron la fe hebrea, la fe del pueblo de Israel. Y los reinos del norte, si ustedes ven la historia de Primera Reyes, Segunda Reyes, casi digo Tercera Reyes, hermano, Crónicas, ¿no es cierto? Vamos a leer la historia de Reyes y dice, pastor, qué aburrido, pura pelea, qué salvaje es Dios, cómo mata a la gente, mire, tanta violencia. Pues es la historia del pueblo de Israel. Es la historia del pueblo de Israel, igualito que San Martín cuando vino, cuando nuestro héroe, Miguel Grau. ¿Cuántos chilenos mató Miguel Grau, hermano? Y nadie le dice criminal, asesino, nadie le dice así, ¿no es cierto? Bolognesia, ¿cuántos hermanos le disparó con su pistolita? Me imagino que un montón de chilenos. Y nadie le dice, pues, que asesino, malo, no. Pero cuando se trata del pueblo de Israel, ¿cómo cuenta los relatos históricos? Dicen, miren, Dios cómo permitió tanta violencia, tanta maldad. Pero así es, porque la Biblia siempre ha sido atacada. Entonces el pueblo de Israel se divide en dos. Y luego viene, hermanos, la deportación. El reino del norte es destruido por Asiria en el año 722 y he llevado y disperso las 10 tribus de Israel, y a eso se le conoce también como las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué razón? Porque fueron dispersas y se contaminaron con esos pueblos, solo quedó el reino del sur, el reino de Judá, con Judá, Leví y Benjamín. Y es ahí, mi hermano, donde nosotros comenzamos a ver acerca de Judá, que se asentó en el sur y lucharon mucho, pero luego también ellos pasaron una experiencia muy dolorosa. Y cuando ellos también fueron deportados, en el Salmo 137, expresa lo que ellos vivieron en la deportación. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Es decir, el relato del Salmo 137 muestra el corazón del pueblo del reino del sur, que también fueron llevados cautivos. Y allí en el cautiverio, ellos todavía recordaban a Sión, todavía recordaban sus costumbres. Y es más, dice que junto a los ríos de Babilonia lloraban, dice, hermano. Uno dice, ¿por qué lloraban junto a los ríos de Babilonia? Porque se podían lavar la cara, uno puede decir, ¿no es cierto? Pero les hacía recordar seguramente el río Jordán. ¿No te pasa, mi hermano, tú cuando regresas a tu tierra y vas a la casa donde te criaste de niña, de niño, que no te sale la lágrima porque están tus hijos y te lo ocultas, te lo meten, ¿es cierto? Pero te trae nostalgia. El pueblo de Israel, al ser llevado cautivo, muy diferente a los reinos del norte, no perdieron su identidad. Es más, ellos habían llevado sus arpas para cantar y la gente le decía, cántenos algunas canciones. Es como que si un familiar tuyo ha muerto, mi hermano, y tú estás llorando y viene un incrédulo y te dice, a ver, cántame una alabanza de tu iglesia. ¿Tú qué le dices? Mira, te paso el link del YouTube, ¿no? No te da ganas de cantar. Y el pueblo de Israel vivió esta experiencia y dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedíamos que cantasen, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero aquí aparece un término, Sión. Sión, que lo hemos escuchado muchas veces. Y Sión significa fortaleza. Es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Samuel va a decir, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es ciudad de David. Otro texto dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las memorias, la morada de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Es decir, el pueblo de Israel comienza a identificarse ahora, ¿no es cierto?, con este nuevo término de Sión. Por eso que hay cánticos monte de Sión, que habla, y algunos hacen referencia a la ciudad
¿no es cierto?, de Jerusalén, donde está el templo, y que los israelitas, estando tan lejos, añoraban regresar. ¿Cómo me gustaría regresar, hermano? Y esto ocurre a menudo. Y he escuchado en la mayoría de hermanos que caen enfermos. Y en su cama, y en la mayoría de los que están en el hospital. ¿Cómo me gustaría estar en la iglesia el domingo en la mañana, pastor? Dice. Y algunos incluso me dicen, pastor, saliendo del hospital no voy a dejar de congregar ningún día. Y no sé si te sucedió cuando fue la pandemia, hermanos. Señor, ¿cuándo abren la iglesia? Pastor, ¿cuándo abren la iglesia? Se están demorando, todos ya han abierto ya. Y ahora está abierta y ni viene, ¿no? Es más, mira, búscalo. Ese que hablaban ni viene, hermano. Incluso se amargaban, le falta fe. A los líderes les falta fe, por eso es que no abren la iglesia. Y no se dan cuenta que ellos eran la iglesia. Este es el local. Pero el pueblo de Israel, mi hermano, comenzó a darse cuenta de que su enfoque de su comunión con Dios estaba en función al lugar geográfico. Y Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que no era el lugar geográfico que él había elegido para tener comunión con Dios, sino era lo que ya Juan va a decir más adelante, adorar en espíritu y en verdad. Por eso que esta transición, pueblo hebreo, pueblo de Israel, monte de Sión, y Hebreos va a decirlo de esta manera, hermanos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El autor de Hebreos, que no es lo mismo que el pueblo hebreo, está diciendo que el monte de Sión, la ciudad de Dios, es un asunto espiritual. De modo de que cuando hablamos del pueblo hebreo y cuando hablamos de la autenticidad de la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios eligió a un pueblo, a un hombre, que en ese tiempo lo denominaban los hebreos, los del otro lado, y luego tiene una revelación especial con Jacob, y se revela, y Dios, como Dios de pacto, hace pacto con Jacob, y luego con Moisés a través de las tablas revela su santidad, y el pueblo de Israel comienza a pedir rey, hermanos, y viene el pueblo enemigo y los dispersa. Pero queda el remanente del pueblo del reino del sur. Y es ahí, hermanos, donde viene el significado judío de Judá. Judío. Reino del sur que conservó la identidad del pacto. La palabra judío proviene de la tribu de Judá. En Génesis capítulo 29-35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Una de las esposas de Jacob tiene un hijo, ustedes saben la competencia, es toda una historia, hermano, la competencia pues con Raquel y luego estaba con Silvia, estaba con su otra sirvienta. Tiene un hijo y lo llama Judá. Y ella dice, esta vez alabaré. ¿Por qué? Porque Judá significa alabado, objeto de alabanza. Entonces, cuando esta transición, mi hermano, histórica del pueblo hebreo, pueblo de Israel y Judá, vamos a darnos cuenta que el término judío se usó luego de la desaparición del reino del norte. Es decir, el reino del norte desapareció y el reino del sur quedó con Benjamín, con los levitas y con Judá, y ellos conservaron la fe, aún fuera, estando lejos de Jerusalén, ellos mantuvieron la fe. Por eso este autor dice, después de la caída del reino del norte, Judá se convirtió en el custodio de la ley, del templo y del linaje davídico. El término judío designa a quienes permanecen fieles a Dios, al Dios de Israel, durante la crisis del exilio y más allá. De modo de que, a pesar de que el templo fue destruido y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, recuerdan ustedes, fue llevado cautivo a Babilonia, ahí es donde nace el judaísmo. Y ahí comienza lo que nosotros en la Biblia tenemos como Esdras, Nehemías, donde empieza el pueblo de Israel a regresar, ya que se cumplen 70 años y Nabucodonosor permite que el pueblo de Israel vuelva. ¿Se acuerdan? Toda la historia de Nehemías. Ahora, el pueblo aprendió a preservar su fe a través del estudio de la Torá, la observancia de la ley y la esperanza de la restauración prometida. Es decir, este remanente, este pueblo pequeño, a pesar de no estar en el templo, donde estaban ellos eran fieles a Dios. Es como el creyente en la actualidad. No estás acá en este lugar geográfico, pero eres fiel a Dios donde estás.
El pueblo de Israel se acostumbró, lejos de Israel, a llorar por alguna vez regresar. Junto a los reyes de Babilonia lloraban con la intención de regresar. Y decían, ¿cuándo regresaremos? Y ese deseo los mantuvo con el temor de seguir las instrucciones de Dios. La figura del templo fue sustituido por la sinagoga. La clase sacerdotal fue complementada por los escribas y la adoración se volvió más interiorizada y comunitaria. Esto lo escribe un comentarista, hermanos, y es interesante porque no había templo. Algunos dicen que allí en Babilonia ellos miraban alrededor y decían, Jerusalén está por allá, y se arrodillaban así recordando a Jerusalén. Es decir, buscaban la ubicación geográfica y se adoraban. Usted ve a un judío orando, coloca su toallita en el piso y se arrodilla, y no se arrodilla para cualquier lugar, se arrodilla en dirección a Jerusalén. Ahora, en Babilonia, ser judío significaba más que pertenecer a una nación, significaba ser portador de una promesa, vivir con fidelidad a una ley divina, aunque el trono de David no estuviera visible. Entonces ahí llegó, hermanos, que después de 70 años volvió un remanente, y ahí entra Zorobabel, entra Esdras y entra Nehemías. Ya no eran llamados israelitas, sino ahora judíos. Y ustedes recuerdan en Nehemías capítulo 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? El pueblo de los que habían sido llevados cautivos regresa a Jerusalén y comienzan a reconstruir los muros, y ahí estaba Sanbalat, ahí estaba Tobías, y ellos, cuando el pueblo de Israel empezó a reconstruir, ¿cómo le denominó? Hizo escarnio de los judíos. ¿Quién escribe Nehemías? Nehemías. ¿Por qué no puso hizo escarnio del pueblo de Israel? ¿Por qué no puso hizo escarnio del pueblo hebreo? Hizo escarnio del pueblo judío porque ya se empezó a denominar judío al pueblo de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento viene el Imperio Romano, y el Imperio Romano ya los llamaba judíos a todos los del pueblo de Dios. En Mateo, miren, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es decir, ya no se le llamaba pueblo hebreo, ya no se le llamaba pueblo de Israel, sino ahora se le llamaba judío. Ahora, hermanos, el 7 de octubre de hace 2 años hubo una gran matanza. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Como el grupo Hamás entra a la zona de Israel y se comete la atrocidad más grande que ha habido en la historia después del Holocausto. Cientos de jóvenes en una fiesta pensaron que eran fuegos artificiales, y el grupo Hamás entró y empezó a disparar. Los jóvenes corrían. El lema de Hamás era traer cautivos a unos 25 judíos. Pero no contaban que había una fiesta de miles de jóvenes ahí. Y se llevaron más de 500 prisioneros. ¿Han leído los reportajes? ¿Han visto lo que sucedió? Terrible, hermanos. Y es bueno saberlo. Porque desde niños se les adoctrina a eliminar al pueblo judío. Odio a los judíos. Son los enemigos. Violaban a las mujeres. Se han encontrado, y hay que decirlo, hermano, se han encontrado los senos de las mujeres a 100 metros del cuerpo. Las manos cercenadas por diferentes partes. Hicieron atrocidades, hermanos. Atrocidades. Ante el pueblo judío. Si tú ves la historia del pueblo judío, el pueblo judío siempre ha sido asolado y ha sido, por muchos momentos de la historia, intentado quererlo desaparecer. Nunca pudieron, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con el pueblo judío. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. El 7 de octubre se van a cumplir 2 años de esta masacre. Han liberado a niños, han liberado a algunos. Las mujeres que cuentan, entren y vean, hermanos, el video, el silencio, no recuerdo el silencio, el judío, no recuerdo cómo se llama el video. Cómo cuentan lo que ocurrió con esas mujeres. Cómo han encontrado, hermanos, cosas terribles metidas en el cuerpo de mujeres, luego de haberse abusadas, de hombres, niños quemados.
Y la consigna era que no lo reconozcan. Los rostros de los heridos, de los muertos, no se les reconoce, porque después de muerto los han matado y luego tratado de desaparecer rostros, siguiéndole, disparando en la cara para que no lo reconozcan, hermano. Todavía hay 25 personas cautivos, más de 200 días en cautiverio. Hasta más, perdón, ya se va a cumplir 2 años, más de 400 días. Y ahora, ayer, anteayer, pasaron un video de 2 jóvenes. No sé si lo ha visto, hermano. Por eso hago mención. Que se reencuentran en el cautiverio y se abrazan. Pasaron de un joven y su foto fornido. Totalmente se le ve los huesos, hermano. Como en el holocausto nazi. Y uno se pregunta por qué la Biblia ha sido tan atacada. ¿Por qué el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío está siendo tan atacado? ¿Qué hay detrás de esto? Uno dice, hermano. Aún, hermano, cuando vimos lo que ocurrió, Israel responde y muchos creyentes estaban en contra de Israel. Y uno dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y ocurre lo mismo que uno ve en el Antiguo Testamento, como Dios decía, exterminen ese pueblo, porque ese pueblo los va a contaminar. Y uno ve el lado de odio de ese acto y no ve el lado del cuidado que Dios tiene. El pueblo de Israel es un pueblo especial. Dice que los magos del oriente vinieron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Juan va a decir, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Miren, hermano, cómo cambia el lenguaje ahora. Ya no son los hebreos, ya no son los israelitas, ahora es los judíos. Juan 19:19 escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Fíjate, hermano, ya empezó a calificarse, a denominarse, a nombrarse al pueblo de Dios como pueblo de los judíos. Y es lo que tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros hablamos de Jesús estamos hablando de un pueblo que en un momento fue hebreos, salieron del otro lado, luego se llamó Israel, que hicieron pacto con Dios, Dios se reveló a través de la ley su santidad y luego pasó a nombrarse judío, que tiene que ver con alabanza. Josefo, un historiador de la época, dice, los judíos son aquellos que viven según la ley de Moisés, sin importar en qué parte del imperio se encuentren. Su identidad no está en la tierra, sino en su pacto con Dios. En su pacto con Dios. Josefo, escritor, comparte lo que vio él. Y es interesante, mi hermano, porque el término judío representa la preservación del pacto, el pueblo que regresó y preservó la ley. El hebreo salió por fe, el israelita fue formado por el pacto y el judío es el que resistió, reconstruyó y esperó la promesa. Y Hebreos 7:14 va a decir, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y esto es importante, hermano, por eso concluyo de esta manera. Hemos visto hebreo, israelita, judío. ¿Qué tiene que ver con la evidencia de la autenticidad de la Biblia? Porque si tú anulas al hebreo, anulas al israelita, anulas al judío, anulas la Biblia. Anulas la palabra de Dios. Estos son 3 etapas, hermanos, que creo yo nosotros vamos a vivir y experimentar. El hebreo, el israelita, el judío. El hebreo nos manifiesta la historia. El israelita la promesa y el judío la fe. Y con 3 indicadores. El hebreo tiene que ver con cruzar. Hermano, para ser del pueblo de Dios tiene que cruzar. Tiene que salir de las tinieblas a la luz. Tiene que salir del lado muerto espiritual para estar vivo espiritual. Hay una enseñanza ahí. Los de más allá del río. Nosotros somos personas que no miramos las cosas como se ven, sino miramos las cosas como no se ven. El pueblo de Israel es el pueblo del pacto. Hermano, el creyente es un creyente que sigue el pacto de Dios. Y es más, les desafío a que tú hagas un pacto también en tu matrimonio. Por eso usamos el anillo, que es nuestro compromiso, nuestro pacto. El pueblo de Israel tenía la ley, y en la ley Dios se había revelado, pero Jacob había luchado con Dios
y Dios le cambió de nombre. Y ese cambio de nombre es cambio de naturaleza. Era el usurpador, era el mentiroso, y Dios le cambia al que luchó con Dios. Ya no eres mentiroso, ya no eres borracho, ya no eres el que ve la pornografía, ahora eres nueva criatura. Tiene mucha enseñanza, hermano, el pacto. Y el término judío apunta al Mesías Jesús, hermanos. Estamos acá por Jesús y no conocemos la raíz de Judá. Estamos acá por Jesús y no conocemos de dónde salió el pueblo de Israel. Y ahora que lo conocemos, tenemos que tomar una decisión. Apocalipsis 5:5 va a decir: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermano, estamos en los últimos tiempos, y en algún momento, cuando Juan estaba recibiendo la revelación, dice que lloré porque no había quien pueda abrir ese libro. Y se le acercó a alguien y le dice, no llores, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. Hay otro león. ¿Cuál es el otro león? Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Con quién te quedas, hermano? ¿Con qué león te quedas? Si alguno apellida León, disculpe, porque a veces, pastor, usted habló de mí, león. No me pidió permiso. Hay 2 leones. El león que viene a hurtar, a matar y a destruir, y el león de la tribu de Judá que viene a revelar lo que va a suceder. Romanos va a decir, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Parece un tanto confuso lo que Pablo dice acá, pero ahora nos dice, nosotros podemos ser judíos. ¿Por qué? Porque somos judíos de corazón. El judío practicaba la circuncisión, que era la señal externa del pacto. Y Pablo va a decir que la circuncisión ya no es externa, sino interna. Es decir, cuando Dios se revela a ti, produce un cambio, hermanos. Si tú eres creyente, ha habido un cambio. Y el cambio se evidencia en cómo enfocas tu caminar diario. ¿Lo enfocas en función al escrito está? ¿O lo enfocas a función a tus emociones, a tus decisiones? Por eso Gálatas dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice mi hermano? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los Gálatas no eran judíos, eran gentiles. Y Pablo le va a decir, somos linaje de Abraham. Es decir, Abraham cruzó de Ur hacia la tierra donde se asentó. Hermano, hay que cruzar. Hay que dejar el mundo. No hay que volver a nuestras costumbres antiguas. Por eso el hebreo, el israelita y el judío, podemos decir que tenemos que cruzar, hermanos. Ya decídete congregar, ya decídete ser fiel a Dios, ya decídete vivir en santidad. Cruza la frontera, acércate a Dios. El israelita es el que lucha con Dios, porque la vida cristiana, hermano, hay que luchar, no es fácil. Van a venir tentaciones, van a venir problemas. Los domingos de manera especial, hermano, te va a querer ganar el sueño, o no luchas, hermano. Y es interesante, hermano, porque antes teníamos 8:30 el culto y algunos llegaban a las 9. Pasamos a las 9, llegan 9:30. Comenzamos 9:30, llegan a las 10. Cuando nos vemos con el equipo ministerial, no hay que empezar a las 10, llegan a las 11 ya. Después ya no van a venir. Ahí nos quedamos. Lucha. La vida cristiana no es fácil, nunca lo ha sido. Y el judío es el que persevera. Es el que persevera. Mi hermano, tiene que seguir adelante. Así todo el mundo se desarme a tu alrededor, sigue adelante. Sigue adelante. Hebreos va a decir, así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia, llegan a la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por la fe. Pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros
no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino los que se salvan por fe. Hermano, ¿por quién vienes a la iglesia? Por Cristo. Dile al que está a tu lado, yo vengo por Cristo. ¿Y tú? Si te dice Cristina, lo traes acá. Si te dice Cristóbal, lo traes acá, hermano, ese carnal. Lo liberamos ahorita. Viene por Cristo. Significa que si alguien te falla, ¿quién te falló? ¿Cristo o ese hermano? ¿Cristo o esa hermana? ¿Por quién vienes? Métete en la cabeza, vengo por Cristo. El pastor me falla, el líder me falla, el hermano me falla, que me fallen. Yo no vengo por el hermano, vengo por Cristo. Y cuando tú entiendes esto, hermano, no estás mirando al hermano, uy, semana no se peinó bien hoy día. Ese hermano, ¿cómo vas a ver esa corbata? No queda. No te fijas en lo que sucedió, en lo que sucede alrededor. Vienes deseando a Cristo. Y no vienes, hermano, solamente deseando a Cristo. Vienes deseando ser de bendición a tu hermano que está a tu lado. Porque tu presencia a su lado le anima, ¿o no, hermano? Mira el que está a tu lado, hermano. Tu presencia me anima, aunque tu cara a veces no, pero tu presencia me anima, hermano. Me anima tu presencia, hermano. Dale la mano, dile, qué bien que has venido. Sí, te llamaron para el partido de fútbol, ¿no? Pero tú viniste acá muy bien. Sí, te llamaron ahí, justo sin chamba toda la semana, y hoy día te llamaron para que vayas y ya estás acá muy bien. Así que no pierdan la valentía que tenían antes. El autor de Hebreos dice, ¿te acuerdas tu primer amor? ¿Cómo buscabas al Señor? No pierdas eso. No pierdas eso. Dentro de poco, el que va a venir vendrá. ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo será? Tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cómo será, hermanos? En un abrir y cerrar de ojos. Y dice, el aprobado por Dios vivirá por fe. Sí, mi hermano, a veces tenemos que poner nuestro negocio en la mano de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios cuando salimos a trabajar. Tanta violencia hay, hermanos. ¿Sí o no? Tanto temor salir, caminar. Pero dice, el aprobado por Dios vivirá por la fe. Y Pablo dice, su punto de vista, dice, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. No, pastor, están matando en el verde, ya no subo el verde ya. Y el verde es el único carro que pasa por la iglesia, pastor. Ven a pie, pues. Ven a pie. Ya vamos a poner la ducha, hermano, ahí. Viene con tu ropa, te duchas y ya. Agua caliente, tibia, de todo, hermano. No me agradará. Y Pablo dice, y este sea nuestro lema hoy día, hermano, y te vayas a tu casa con esto. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. No somos cobardes, hermanos. Porque si hemos pasado la pandemia, es que el Señor tiene un plan para nosotros. No importa lo que diga el profesor, lo que diga el doctor, lo que diga quien diga, mi hermano, nuestro diagnóstico lo tiene el Señor Jesucristo. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá evidencian la autenticidad de la Escritura, hermano. Y ustedes vean al pueblo de Israel, hermano, cómo lo quieren atacar y no lo pueden destruir. Es una evidencia que la gracia de Dios acompaña. Que ellos tienen que responder y como consecuencia matar gente. Toda guerra mata gente, hermanos. No se aprueba ninguna muerte de ningún lado. Nunca. Pero mi hermano, tú, ¿cómo estás con el Señor? ¿Has cruzado ya? ¿Has cruzado? ¿Y has hecho un pacto con Dios? ¿Estás alabando a Dios? Que esta mañana sea un desafío. Oramos y ahí en tu lugar cierra tus ojos y órale al Señor, mi hermano. Y si de tu mente algún tipo de desánimo, no lo sé, mi hermano, pero tú dile al Señor, Señor, yo quiero renovar mi compromiso contigo. Yo quiero ser de los que perseveran hasta el fin. Como el Señor dice, no temas en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en el león de la tribu de Judá.
es nuestro Señor, y por Él congregamos, hermano, y por Él vivimos y existimos. Padre, te bendecimos y te damos a ti la gloria. Te reconocemos porque separado de ti nada podemos hacer. Y te damos gracias, Señor, porque acá en nuestra iglesia también hay nuevas generaciones. Y cada una de esas nuevas generaciones, Señor, experimentan cambios en sus vidas. Experimentan situaciones diferentes y también crecimiento. Y queremos que tú nos guíes, Señor, en todo lo que vamos a hacer aún en este servicio, reconociendo que tú eres grande, eres poderoso. Tú eres el león de la tribu de Judá, que fuiste digno de abrir los sellos. Y por eso, bendito Dios, es que nosotros seguimos adelante, gracias al autor y consumador de nuestra fe. Te amamos, Jesús, te bendecimos y gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.